Noticias de última hora. Ministerio de Economía transfirió los $17,000 a la cuenta de Verónica Abad atendiendo el Decreto Ejecutivo 490. El Decreto Ejecutivo 490 establece la obligación de gestionar los recursos necesarios para que Abad pueda trasladarse a Turquía. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, denunció este viernes que recibió en su cuenta bancaria un depósito de $17,173 por parte del Ministerio de Finanzas, sin información sobre su origen o propósito. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que la transferencia fue realizada el 3 de febrero de 2025 en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 490, emitido el 23 de diciembre de 2024, el cual establece la obligación de gestionar los recursos necesarios para que Abad pueda trasladarse a Turquía y asumir sus funciones como encargada de negocios en ese país. No puedo lanzarme a Turquía, ni que amanezcan hoy en mi cuenta $17,173 y no sé de qué. ¿Cómo un Ministerio de Economía y Finanzas puede depositar sin informar? ¿Por qué o para qué? ¿Saben lo que es movilizarme sin saber de qué es ese dinero? Ya tienen idea de qué es lo que se quiere, había manifestado Abad. La declaración la hizo minutos antes de iniciarse una audiencia pública en la Unidad Judicial de Quito. Seguimos con las noticias. Consejera del CNE critica decisión de Diana Atamain de excluir a Verónica Abad de la inauguración electoral. La consejera señaló que la actuación de Atamain contradice su discurso sobre la defensa de los derechos políticos de las mujeres. La vocal del Consejo Nacional Electoral Elena Nájera Moreira manifestó su rechazo a la decisión de la presidenta del organismo, Diana Atamain, de no invitar a la vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, a la ceremonia de inauguración de las elecciones generales 2025. Nájera anunció que no asistirá a la ceremonia de inauguración de las elecciones este domingo. A través de un comunicado publicado este viernes, Nájera expresó su inconformidad con la medida. La consejera señaló que la actuación de Atamain contradice su discurso. Asimismo, recordó que tanto la Corte Constitucional del Ecuador como una jueza constitucional han ratificado la legitimidad de Abad como vicepresidenta del país, por lo que calificó como inadmisible que el CNE y la mayoría de sus consejeros desconozcan la decisión. Seguimos con las noticias. Multa y destitución pide el CNE para 2 candidatos a asambleístas por posible precampaña. Los candidatos habrían participado en la entrega de cocinas de inducción compradas con recursos públicos. Sin embargo, la denuncia llegó al TCE por campaña anticipada. 2 candidatos a integrar la Asamblea Nacional llegan a las elecciones del 9 de febrero de 2025 con el riesgo de no poder posesionarse o de ser destituidos en caso de ganar una curul en los comicios del domingo. El Consejo Nacional Electoral formalizó la denuncia por supuesta infracción electoral grave en contra de Yadira Vallas y Manuel Blasio, aspirantes por Santo Domingo de los Cháchilas y El Oro, respectivamente. Los 2 candidatos del Movimiento Acción Democrática Nacional habrían participado en actos en los que el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó cocinas de inducción que llevaban embodegadas varios años. Según el CNE, Vallas habría eliminado unos videos publicados en las redes sociales en la que aparece entregando los electrodomésticos adquiridos con dinero público en el gobierno de Rafael Correa. Pese al intento, otras cuentas en las plataformas digitales habrían recogido la acción de la candidata, así como artículos de prensa que relatan que los productos se entregaron a través de una fundación y en el evento hubo muestras de apoyo a Vallas. Sin embargo, la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral no es por el uso de recursos públicos para proselitismo político, sino por hacer campaña anticipada. Blasio habría participado del evento de entrega de las cocinas de inducción en su provincia el 23 de diciembre de 2024 y Vallas, el 28 de diciembre pasado. En la denuncia, el CNE pide a los jueces electorales que aplique una multa de 20 salarios básicos unificados para los supuestos infractores, es decir, $9,400. Además, se pide la destitución y suspensión de derechos de participación por 2 años, por realizar precampaña o campaña antes del periodo declarado por el CNE desde el 5 de enero hasta la medianoche de este 6 de febrero. El organismo electoral anunció que las delegaciones provinciales continúan recabando información para denunciar otras posibles infracciones electorales cometidas por los candidatos en estas elecciones. Seguimos con las noticias. Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y desde la Corporación de Participación Ciudadana hacen un llamado a votar con responsabilidad. Representantes de estas organizaciones creen que el silencio electoral debe ser aprovechado para reflexionar el voto. La campaña electoral terminó de diferentes maneras. Algunos con concentraciones y conciertos, otros con caravanas, ruedas de prensa, caminatas, mingas y hasta un cierre en redes sociales. El silencio electoral empezó a las 0 horas de este viernes de cara a los comicios del domingo. Y ese silencio, dice el cardenal Luis Cabrera, debe ser aprovechado para analizar más allá de los ofrecimientos su factibilidad. Insisto, el tema del financiamiento, el con qué, porque si no hay fuentes de ingreso, entonces ahí vienen los problemas. He escuchado, tantas propuestas, pero al final del día, como se dice, hay o no hay con qué hacer esas obras maravillosas o sueños, sino quedamos en el aire. En eso coincide Ruth Hidalgo de la Corporación de Participación Ciudadana.
ver cuál es el candidato de su preferencia, ver que si el candidato de su preferencia le está ofreciendo algo que sea cumplible, ejecutable, que está dentro de lo que usted esperaría, y tomar una decisión. Ese es, digamos, el ideal. Pero es un tiempo también para reparar en nuestro sistema electoral. Nuevamente un número de candidatos a la presidencia que no se puede contar con los dedos de las manos. Me parece a mí que el debate presidencial justamente fue un espacio que nos mostró la dura realidad de tener 16 candidatos que ofrecían cosas que sabíamos nosotros que eran incumplibles, sin embargo ellos lo proponían. Eso tiene una causa, y la causa justamente es en el sinnúmero descontrolado de partidos y movimientos. Lo que sucede es que va debilitando y erosionando la política, la democracia de a poco. Hidalgo y Cabrera coinciden en que el electorado debe asumir una postura de reflexión y votar con responsabilidad, pues en Ecuador ocurren varias crisis en simultáneo. La migratoria es una de ellas. Creen que hay que pensar a futuro. Yo creo que aquí el nuevo gobierno tendrá que pensar seriamente para que sus hermanos ecuatorianos que regresan tengan otra vez las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Cuidemos de poner bien el casillero de nuestro voto, o hagamos bien la cruz, porque luego tenemos que cargarla. Apelan entonces a un voto pensado y responsable. El candidato presidente Daniel Noboa realizó su cierre de campaña en Quito. Este recorrido se inició en el sur de la capital y terminó en la Plaza de Toros en el norte. Este fue el momento exacto en que el candidato presidente Daniel Noboa, rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad, llegó hasta Chimbacay, al sur de Quito. Ahí lo esperaban cientos de simpatizantes. Desde ahí, acompañado por los candidatos a la asamblea por ADN, su esposa y su madre, partieron hacia el norte de la ciudad. La caravana avanzó por toda la avenida Napo, pasó por la avenida Oriental, siguió la avenida América, hasta finalmente llegar a la Plaza de Toros, en la avenida Amazonas. Fue aquí en donde esta multitud esperaba al candidato. Ciudadanos que llegaron desde tempranas horas para ser parte de este cierre de campaña electoral. En este punto de concentración se montó esta gran tarima. Aquí el candidato presidente Daniel Noboa se dirigió a los cientos de ciudadanos que lo acompañaron en la finalización de su campaña. En este mitin político además se presentaron artistas nacionales, quienes pusieron a todos los simpatizantes a cantar y a bailar en este cierre de campaña electoral. Al mismo tiempo, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cerró campaña en el centro de Guayaquil. Ella agradeció a quienes la acompañaron a pesar de la lluvia que se registró en la ciudad la tarde de ayer. Con artistas, caravanas y eventos masivos fue como los candidatos a la presidencia cerraron la campaña electoral este jueves. Quito y Guayaquil fueron las ciudades escogidas por la mayoría de ellos para cerrar sus actos de campaña. Seguimos con las noticias. Ni con la presencia de la jueza Nubia Vera el gobierno de Daniel Noboa dejó que Verónica Abad entrara a la vicepresidencia. Este viernes, la magistrada instaló una audiencia para verificar el cumplimiento de su sentencia en la acción de protección planteada por Abad. Ni con la presencia de la jueza Nubia Vera el gobierno de Daniel Noboa le permitió a Verónica Abad ingresar a la vicepresidencia de la República para que se reintegre a su cargo. Como parte del cumplimiento a un conjunto de medidas de reparación, consecuencia de una acción de protección en contra del Ministerio del Trabajo. Entre las 14 y las 14:40 de este viernes, 7 de febrero de 2025. La jueza de la Unidad Judicial de la Familia Nubia Vera esperó en los exteriores del edificio de la Vicepresidencia de la República, en la calle Benalcázar, en Quito, a que algún funcionario del complejo del Palacio de Carondelet saliera a abrir las puertas para que la segunda mandataria ingrese a desempeñar sus funciones. Fue también a golpear la puerta del Ministerio de Gobierno, que está en el mismo inmueble, pero estaba oscuro, con cadenas y candado. Nadie salió. Vera dispuso que se llame al ECU 911 para que se envíe un equipo de la Policía Nacional, observe los hechos y levante un parte policial que será incluido en el expediente judicial. Su presencia en el sitio se dio a raíz de su sentencia en la acción de protección que planteó la vicepresidenta en contra de un sumario administrativo que le inició el Ministerio del Trabajo, que la acusó de incurrir en una falta grave como embajadora de Ecuador en Israel y la suspendió en el ejercicio del cargo de vicepresidenta por 150 días, 5 meses, sin sueldo. La magistrada aceptó la acción el 23 de diciembre de 2024 y dejó sin efecto el sumario y la sanción y ordenó el reintegro inmediato de Abad a la vicepresidencia, entre otras medidas de reparación integral que no han sido cumplidas, señaló. Justamente, este viernes, convocó a una audiencia de verificación del cumplimiento de estas medidas y recibió información del accionante de que no se cumplió ninguna, entre ellas, el acceso de Abad a la vicepresidencia y levantarle la sanción administrativa.
Minutos después de las 13, mientras daba su resolución, decidió que en ese momento iría a constatar que le permitan reintegrarse a la vicepresidencia, acceder al sistema documental y demás. Fue hasta la calle Benalcázar y Mejía, en el centro histórico de Quito. Con ella también llegó la segunda mandataria y se encontraron con las puertas cerradas con cadenas, cercadas con mallas de metal y con documentos pegados en la pared en los que constan los decretos ejecutivos con los que el mandatario Daniel Noboa la envió a Turquía a desempeñarse como encargada de negocios. La jueza dio un término de 48 horas para que el jefe de Estado cumpla con la disposición bajo prevención legal. Es decir, si no lo hace podría incurrir en desacato, que en el Código Orgánico Integral Penal se tipifica en el artículo 282 como incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Verónica Abad permaneció ahí y antes de retirarse expresó que estos hechos dejan un precedente de vulneración de derechos y a la institucionalidad. En más noticias. Asamblea Nacional advierte a Cynthia Gelibert que podría haber cometido una falta. Según el Parlamento, habría incurrido en una usurpación y simulación de funciones públicas tipificado en el artículo 287 de Código Orgánico Integral Penal. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la noche de este jueves 6 de febrero de 2025. La Asamblea Nacional advirtió a Cynthia Gelibert que podría haber incurrido en una falta al haber dirigido un oficio a la institución autodenominándose Vicepresidenta de la República en funciones. Tal sería la usurpación y simulación de funciones públicas tipificado en el artículo 287 de Código Orgánico Integral Penal. Gelibert podría enfrentar una pena privativa de libertad de 1 a 3 años por ejercer funciones públicas sin autorización. Según el comunicado, la Asamblea Nacional reconoce a Verónica Abad como vicepresidenta de la República y Gelibert estaría usurpando el cargo. Además se señala que las acciones de la Asamblea se dirigen al cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional. En la sentencia en donde se indica que la ausencia del primer mandatario está sujeta al control jurídico y político. Por esta razón, el organismo legislativo expresó su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Noboa delegó nuevamente a Gelibert la presidencia pues se acogió a la figura de fuerza mayor para hacer campaña desde las 5 hasta las 23 de este jueves, 6 de febrero. Seguimos con las noticias. Ministro José de la Gasca defiende el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert. Según el funcionario de gobierno, las circunstancias de fuerza mayor no requieren justificación por lo que el encargo se produce automáticamente. La tarde del 6 de febrero de 2025, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, habló del encargo de la presidencia que hizo Daniel Noboa a Cynthia Gelibert en una entrevista en Radio Centro Digital. Según de la Gasca, esto es legítimo ya que, desde su punto de vista, la sentencia de la Corte Constitucional declaró que no es necesario encargar la presidencia cuando operan circunstancias de fuerza mayor ya que el traspaso de funciones se hace automáticamente. Aseveró que la sentencia de la CC no invalida el decreto ejecutivo 490 a través del cual se designó a Verónica Abad para ser consejera diplomática en Turquía, así como tampoco se ha invalidado el decreto 494 en donde, al no presentarse Abad en Turquía a ejercer sus funciones, se nombró a Gelibert como vicepresidenta, de manera que, el ejercicio de la función ejecutiva por parte de Gelibert sería legítimo. Además, se refirió al oficio que envió Noboa a la Asamblea en el que le notificó que se ausentaría del poder por el cierre de campaña desde las 5 hasta las 23:59 de este jueves 6 de febrero de 2025. Para el ministro, la licencia no es obligatoria y en ningún momento ha ocurrido que el presidente lleve a cabo actividades proselitistas con el sombrero puesto. Desde su perspectiva, lo único que ha hecho es salir a gobernar, a recorrer el país. Esto no sería campaña porque, según el ministro, ahora la campaña se hace más a través de redes sociales. Estos cuestionamientos a las acciones del presidente surgen porque, el pasado 7 de enero de 2025, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los decretos 500 y 505. El 500, porque no procede el entregar la presidencia vía decreto ejecutivo ya que según el artículo 146 de la Constitución, en ausencia del presidente, la persona que ejerza la vicepresidencia tomaría sus funciones automáticamente. Y el 505, porque las circunstancias de fuerza mayor son imprevisibles por lo que no se pueden determinar bajo un decreto ejecutivo. Seguimos con las noticias. La Asamblea aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente para las mujeres emprendedoras. Incorpora beneficios para mujeres que tengan deudas de hasta $3,000 en el sistema bancario. El proyecto de ley para la mujer emprendedora llegó a la Asamblea con tan solo 9 artículos y creaba beneficios solo para aquellas que tengan un RUC o estén regularizadas. Este jueves, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea aprobó por unanimidad el informe para primer debate y el texto tiene ahora 11 artículos y crea un registro para las mujeres emprendedoras que están en la informalidad. La mesa legislativa incorporó una disposición para que las mujeres que tengan deudas de hasta $3,000 sean eliminadas por única vez del buro de crédito para que puedan acceder a uno nuevo y no abandonen sus emprendimientos. Esto no les exime del pago de la deuda. Esperemos que para el segundo debate esto esté claro y de esa manera también las mujeres tengan bien claro cómo ellas deberían hacer el trámite y el proceso necesario. Este primer informe pide a la banca crear líneas de microcrédito con plazos extendidos y periodos de gracia. Además dispone la apertura de programas de becas para que quienes inicien un emprendimiento puedan acceder a educación financiera
financiera. El SECAP se encargará de validar los conocimientos. Ahora ya no tenemos un saludo a la bandera, tenemos una norma que dirige a las mujeres emprendedoras, enfatizando principalmente a mujeres en estado de vulnerabilidad, mujeres indígenas, amazónicas, afroecuatorianas y más. Este primer informe crea además el Fondo de Capital de Emprendedor e Innovador a través del Consejo Nacional del Emprendimiento e Innovación, que permite impulsar aquellos proyectos nuevos y no tradicionales. Además, habla de incentivos económicos y fiscales para las personas naturales y jurídicas que impulsen emprendimientos liderados por mujeres.